Bienvenida o bienvenido a esta inmersión. Hoy vamos a meternos de lleno en los cimientos, ¿no? De cómo se aplica la ley penal aquí en España. Vamos a usar como guía unos textos clave, extractos del título preliminar del Código Penal. Es donde están las garantías esenciales. Exacto. Tenemos delante, lenguaje legal. Puede sonar un poco árido, quizás, pero es fundamental entenderlo bien. Sí, totalmente. Nuestra idea hoy es desenredar un poco los puntos más importantes. A ver, ¿cómo se asegura el sistema de que nadie acabe con un castigo injusto o arbitrario? Ujú. ¿Qué pasa si una ley cambia? Pues después de que alguien haga algo. Buena pregunta. Y, sobre todo, ¿quién vigila que todo este tinglado funcione como debe? Precisamente, vamos a ver esas bases, esos pilares que protegen la seguridad jurídica y los derechos de todos frente al poder del Estado para castigar. Son, las reglas del juego. Definen cuándo puede actuar la justicia penal, cómo tiene que hacerlo y por qué. Entendido. Pues venga, vamos a desgranarlo. Empecemos por lo más básico, la piedra angular de todo esto. Lo primero que salta a la vista, y es una idea potentísima, es que no se puede castigar nada, ni una acción, ni una omisión, si no está claramente dicho que es delito antes de que se haga. Ajá. Y lo mismo para las penas, ¿eh? Nada de inventarse castigos sobre la marcha. Es el famoso principio de legalidad, el nullum crimen nulla pena sin el eje previa. Suena muy técnico, lo sé, Un poco sí. pero es la garantía máxima contra la arbitrariedad. O sea, imagínate que el gobierno decidiera hoy que algo que hiciste ayer es ilegal y te castiga. Uf, sería terrible. Pues este principio lo impide. Radicalmente. La ley tiene que ser previa al hecho. Tiene que estar escrita, ser estricta. O sea, no se aplica por analogía a casos parecidos solo a los que dice expresamente. Y tiene que ser cierta, clara. Lo que se busca es la previsibilidad. Que cualquiera pueda saber antes de actuar qué está prohibido y qué le puede pasar si lo hace. Vale, clarísimo. Esa es la regla general. La ley tiene que ser anterior al hecho. Pero, ¿y si las leyes cambian? ¿Qué cambian? Claro. Normalmente una ley nueva no afecta al pasado, pero aquí hay una excepción, que llama mucho la atención. Así es. La regla general es la irretroactividad, sobre todo si la ley nueva perjudica. Pero el sistema mete aquí una excepción vital, si la nueva ley favorece a la persona. Favorece. Sí, si es más beneficiosa para ella, entonces sí se aplica hacia atrás, retroactivamente. Anda. Y esto es muy potente, porque se puede aplicar aunque ya haya una sentencia firme y la persona esté, cumpliendo condena. Eso es fascinante. Es como si la propia ley dijera, oye, podemos mejorar. Y se asegura de que la gente se beneficie si la visión social o legal de algo se vuelve más benigna, ¿no? Exactamente. Es el principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Protege a la persona si después se decide que esa conducta es menos grave o incluso que ya no debe ser delito. Y un detalle práctico importante que mencionan los textos, si hay duda sobre qué ley es más favorable, la antigua o la nueva, hay que escuchar al reo. Ah, mira. Su opinión cuenta para decidir. Entiendo la lógica para leyes que cambian y se quedan, pero los textos mencionan también algo específico, las leyes temporales. ¿Ah, sí? ¿Cómo encaja eso con lo de aplicar la ley del momento del hecho? Buena pregunta. Las leyes temporales son un caso especial. Son normas que nacen ya con fecha de caducidad o para circunstancias muy concretas, ¿sabes? Una emergencia, una crisis. Vale. Para ellas, la regla general, digamos que se invierte un poco. Los hechos cometidos mientras estaban vigentes se juzgan según esas leyes temporales. Aunque ya no existan cuando sea el juicio. Exacto. Incluso si ya han dejado de estar en vigor. ¿Y eso por qué? ¿Cuál es la razón? Pues principalmente para evitar la impunidad o el fraude de ley, vamos. Claro. Si aplicáramos la regla normal de la ley posterior más favorable, que sería ninguna ley una vez derogada la temporal, pues se podría incentivar que la gente cometiera delitos justo antes de que acabara el plazo. Ah, claro. Sabiendo que luego no habría consecuencias. Justo. Por eso, salvo que la propia ley temporal o una posterior digan lo contrario, la ley temporal sigue aplicándose a lo que pasó mientras estaba vigente. Se dice que tiene ultraactividad. Aclarado. Interesante. Oye, y los textos no solo hablan de penas, mencionan también las medidas de seguridad. Ujú. Suena distinto a un castigo. ¿Qué son exactamente? ¿Para qué sirven?
Muy buena observación. Tienes razón. No son castigos, en el sentido clásico de pagar por el mal hecho, ¿no? De retribución. Las medidas de seguridad se centran más bien en la peligrosidad criminal de la persona. Peligrosidad criminal. Suena un poco fuerte. Sí, pero ojo, no es una etiqueta que se pone porque sí. Tiene que haberse demostrado esa peligrosidad de forma objetiva. ¿Cómo? Pues porque la persona ya ha cometido antes un hecho que la ley considera delito. Vale, tiene que haber un delito previo que lo demuestre. Eso es. Y su finalidad no es mirar al pasado para castigar, sino mirar al futuro, para prevenir que esa persona vuelva a cometer delitos. Entendido. No es castigo, es prevención basada en un riesgo ya demostrado. Exacto. Pero claro, como implican quitar o limitar derechos, su aplicación tiene límites muy estrictos. Hay salvaguardas. Primero, una medida de seguridad nunca puede ser más dura ni durar más tiempo que la pena que en abstracto le podría haber caído por el delito que cometió y que demostró esa peligrosidad. Es un tope. Un límite máximo. Vale. Y segundo, y esto es crucial, la medida que se aplique no puede ir más allá de lo estrictamente necesario para controlar esa peligrosidad concreta. Se exige un control de proporcionalidad muy, muy riguroso. Adaptado a cada persona. O sea que no se pueden pasar. No. Nada de medidas desproporcionadas o innecesarias. Bien, bien. Tenemos las penas, tenemos las medidas. Una vez que un tribunal dicta una sentencia, ya sea con una cosa u otra, ¿cómo se asegura que el cumplimiento, la ejecución, sea justa y correcta? Aquí el sistema es muy claro, muy garantista. Lo primero, no se puede ejecutar nada, ni pena ni medida, si no hay una sentencia firme. Firme. ¿Qué quiere decir eso exactamente? Pues que es una decisión judicial definitiva, contra la que ya no caben recursos normales, digamos, y dictada por el juez o tribunal que toca según las leyes de procedimiento. Nada de decisiones provisionales ni atajos. Vale. Sentencia firme por el tribunal competente. Eso es. Y además, la ejecución tiene que seguir al pie de la letra lo que dicen las leyes y los reglamentos. No se pueden añadir cargas, ni restricciones, ni sufrimientos que no estén previstos expresamente. Es el principio de legalidad. Pero en la ejecución, También en la ejecución. sí. Y un punto fundamental. Todo el proceso de ejecución, de principio a fin, está bajo el control y la supervisión de los jueces y tribunales. Ellos vigilan que todo se haga bien. Esa supervisión judicial constante suena muy importante en la práctica, ¿no? Para evitar abusos. Sin duda. Es una garantía esencial. Asegura que se respeten los derechos de las personas condenadas durante el cumplimiento, que suele ser una fase larga y complicada. El juez de vigilancia penitenciaria, por ejemplo, tiene un papel clave ahí. Claro. Ahora, vamos a ponernos en una situación complicada para un tribunal. ¿Qué pasa si los jueces, al ver un caso, sienten que aplicar la ley tal cual está escrita, pues lleva a un resultado que no les parece justo o inadecuado? Ujú. Por ejemplo, ven una conducta que hace daño, creen que debería castigarse, pero no encaja en ningún delito que exista. El sistema tiene una válvula de escape, pero siempre respetando el principio de legalidad, ¿eh? Si un tribunal cree que algo es digno de represión, penalmente hablando, pero no está en el código, no puede inventarse un delito. Ni castigarlo. No. El principio de legalidad lo prohíbe totalmente. Lo que sí debe hacer es, 1, no actuar penalmente, y 2, exponerle al gobierno razonadamente por qué cree que eso debería castigarse. Sugerir una reforma de la ley para el futuro. Entendido. Y el caso contrario. Si aplicar la ley lleva a castigar algo que creen que no debería ser delito o la pena les parece una pasada, desproporcionada, También hay un mecanismo. Si al aplicar la ley a rajatabla resulta castigada una acción que el tribunal piensa que no debería serlo, o si la pena, aunque sea la que marca la ley, resulta notablemente excesiva, notablemente excesiva. ¿Cómo se mide eso? bueno, ahí tienen que valorar el daño real que se causó y las circunstancias personales del reo. Si aún así les parece excesiva, el tribunal no puede simplemente ignorar la ley o bajar la pena porque sí. ¿Qué hace entonces? Pues, de nuevo, tiene que acudir al gobierno. Le expone las razones por las que cree que esa ley debería quitarse o modificarse. O para ese caso concreto, por qué sería bueno conceder un indulto. Es una forma de dar la voz y alarma, ¿sabes? De decir, ojo, que esta ley no encaja bien aquí. Vale, es como una recomendación al gobierno. Pero, mientras tanto, mientras se tramita eso, ¿qué pasa con la sentencia? ¿Se cumple?
La regla general es que sí, que la sentencia se ejecuta. La propuesta al gobierno no paraliza el cumplimiento automáticamente. Ah, Pero hay excepciones importantes, específicamente relacionadas con la petición de indulto. La ejecución de la pena puede suspenderse en 2 casos concretos. ¿cuáles? Por ejemplo, si el indulto va para largo y la pena es corta, y segundo, también puede suspenderse si cumplir la pena haría que el posible indulto ya no tuviera sentido. Imagina una pena muy breve. Si la cumples antes de que decidan el indulto, ¿para qué sirve ya? Claro, perdería su finalidad. Exacto. En esos casos, el tribunal puede decir, esperamos a ver qué pasa con el indulto. Entendido. Hay otro principio que se menciona casi de pasada, muy corto, pero que me parece fundamental. No hay pena sin dolo o imprudencia. Correcto. Es la esencia del principio de culpabilidad. Para que alguien sea responsable penalmente, no basta con causar un daño, salvo casos muy específicos que dice la ley. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues algunos delitos donde si causas un resultado más grave por imprudencia, la pena aumenta, pero son excepciones. La regla general es que se exige que la persona haya actuado con dolo. Dolo. Intención, ¿no? Eso es, intención de cometer el delito, sabiendo lo que hacía y queriendo hacerlo, o como mínimo con imprudencia. ¿Y la imprudencia qué es exactamente? Pues una falta de cuidado, de diligencia debida, una negligencia importante que causa el resultado delictivo. O sea que tiene que haber una conexión de la persona con el hecho. No vale la mala suerte o un simple accidente. Justo eso. Los resultados puramente accidentales, fortuitos, que no son culpa de la intención ni de un descuido grave, en principio quedan fuera del derecho penal. Se castiga la conducta intencionada o la gravemente descuidada, no el simple hecho de que algo malo haya pasado. Muy claro. Cambiando un poco de tema. ¿Qué pasa si un mismo hecho parece que encaja en varias normas penales a la vez? Una acción que podría ser, no sé, 2 delitos distintos según cómo la mires. Ajá. Si aplican los dos, ¿se suman las penas? Esa es una cuestión práctica súper importante. Se llaman concursos aparentes de leyes. Cuando parece que un solo hecho cabe en varios tipos penales, no se acumulan los castigos sin más. El sistema tiene unas reglas para desempatar, unas instrucciones para decidir qué norma es la que realmente hay que aplicar. El objetivo es encontrar la etiqueta legal más justa para ese hecho. Vale. ¿Y cuáles son esas reglas? Pues básicamente hay una jerarquía. Primero, la ley especial gana a la general. Si hay una norma específica para, no sé, un tipo de fraude por Internet, se usa esa antes que la estafa genérica. Lógico. Segundo, hay normas que son subsidiarias, que solo se aplican si no se aplica otra principal. A veces lo dice la propia ley, otras se deduce. Vale. Tercero, la norma más amplia o compleja absorbe a las que castigan partes de esa conducta. El ejemplo típico es el robo con violencia. La violencia ya está metida en el robo, no se castiga la violencia y además el robo por separado. Se absorbe, entiendo. Exacto. Y como última regla, si con todo esto no se resuelve, se aplica la norma que tenga la pena más grave. Son mecanismos para ser coherentes y no castigar 2 veces por lo mismo. Y ya que estamos con qué ley aplicar, para cerrar el círculo de la aplicación en el tiempo, lo que hablábamos antes, ¿cómo se sabe exactamente cuándo se comete un delito? Si justo hubo un cambio de ley por esas fechas. El criterio que fija el texto es el del momento de la acción o de la omisión. Acción u omisión. Sí. El delito se considera cometido en el instante en la que la persona hace la conducta, disparar, firmar el documento falso, o si es un delito de omisión en el momento en que tenía que haber actuado y no lo hizo. No ayudar a alguien en peligro, no pagar la pensión. Ese es el momento clave para saber qué ley estaba vigente. Perfecto. Y ya para terminar, el texto aclara algo importante. Todos estos principios generales, todas estas garantías que hemos ido viendo, legalidad, retroactividad favorable, culpabilidad, estas reglas de aplicación, no son solo para los delitos del Código Penal principal. Así es, lo subraya bien. Estas reglas del título preliminar son el marco general para todo el derecho penal español. Valen también para los delitos que están en leyes penales especiales, fuera del Código. Y además, el resto del Código, lo que no es el título preliminar, funciona como derecho supletorio, rellena los huecos de esas leyes especiales, si no dicen nada específico. Se busca coherencia, unidad en las garantías básicas en cualquier sitio donde actúe el derecho penal. Entonces, recapitulando un poco, lo que hemos visto es un sistema bastante articulado, ¿no? Un conjunto de reglas, de principios,
pensado para buscar un equilibrio muy delicado. Sí. Por un lado, la necesidad de perseguir los delitos, claro, y por otro, proteger los derechos de cada persona frente al poder del Estado, que es enorme. De ley previa y clara, aplicar siempre lo más favorable, el principio de culpabilidad, los límites a las medidas, el control judicial constante, todo eso busca que el poder de castigar se use de forma previsible, justa, proporcionada. Y controlada. Queda bastante claro que aplicar la ley penal no es algo mecánico, no es darle a un botón. Está lleno de matices, de salvaguardas, de mecanismos para intentar ajustar la ley general a la realidad de cada caso. Sin duda alguna. Y eso nos deja quizá con una reflexión final, algo para darle vueltas, que va más allá de leer los artículos. A ver, ¿Cómo hacen los jueces y tribunales en el día a día para manejar esa tensión? Esa tensión entre aplicar la ley estrictamente, que es necesario para la seguridad jurídica, para que todos seamos iguales ante la ley, y a la vez hacer justicia en el caso concreto, teniendo en cuenta cosas que quizás la ley no previó exactamente. eso es un desafío constante, imagino. Totalmente. Es el gran reto de juzgar, ¿no? Equilibrar la norma con la realidad.